Episodio número 2871. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 5, Milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Toda esta semana ha sido un antes y un después para cada uno de nosotros, y más también porque hemos escuchado los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa vamos a estar haciendo un repaso breve de todo lo que vimos durante la semana, y también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú nuestro maestro y cada uno de nosotros los alumnos que fielmente escuchemos tu voz y también podamos poner en práctica lo aprendido. También bendice a cada persona que está a nuestro alrededor y que tu bendición nos alcance donde quiera que vayamos, estemos, para que de esa manera todo nuestro gozo y tu gozo sea cumplido en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En este caso, se recomienda que se lea, que se estudie, ¿verdad?, el libro El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, específicamente dentro de los capítulos 35, titulado Calla, enmudece, y también capítulo 36, titulado El toque de la fe. Ambos capítulos, repetimos, del libro El deseado de todas las gentes, el cual es la biografía más actualizada de Jesucristo. Es por eso que esto va corriendo con este libro tan maravilloso. Y a propósito de este libro, a continuación vamos a ver dos citas. La primera se encuentra dentro del libro El deseado de todas las gentes, como hemos mencionado, pero específicamente dentro del capítulo 38, Venid y reposad un poco, específicamente la página 331 y párrafo 1. Noten lo que dice esta poderosa cita: en todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distintiva la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión
de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 38, Venid y reposad un poco, página 331 y párrafo 1. Y la verdad es que con una cita como esta, ¿cómo dejarla pasar si aquí hay varias recomendaciones? Se nos dice que una persona que esté recibiendo la preparación divina en su vida, no hay armonía con el mundo, no hay armonía con las costumbres paganas, con las costumbres que nos apegan a estas tristes realidades que el ser humano vive cuando no tiene a Dios. Y por otro lado, se aconseja a que saquemos un tiempo, un espacio para escuchar la voz de Dios, para no estar en el bullicio del mundo y en las cosas de la vida solamente haciendo y haciendo y haciendo, sino que en un momento determinado, y se aconseja que esto sea cada noche, cada día, que podamos sacar un momento para tener comunión íntima con Dios, para retirarnos. De hecho, hay algunas recomendaciones incluso de uno poder tener un día más que otro cada 2 meses, cada 3 meses, en contacto con Dios y con la naturaleza solo. Y eso no es nada, vamos a decirlo así, descabellado, ni que usted va a estar como si estuviera loco, nada de eso, sino un momento para poder estar en comunión con Dios, pasarse una tarde, una mañana o el día completo, retirarse para hablar con Dios, para estar en quietud. Eso de verdad le hace bien al alma y nos ayuda a respirar, como dice esta cita, la fragancia y el poder divino que alcance nuestros corazones. A continuación también hay otra cita del mismo libro, El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 41, La crisis en Galilea, y específicamente la página 348 y el párrafo 4. Nota lo que dice esta otra cita. Con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que se aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y diserción. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 41, La crisis en Galilea, y específicamente la página 348 y el párrafo 4. La verdad es que esta cita se explica sola, pero dentro del contexto de lo que sucedió luego de la alimentación de los 5,000, cuando todo esto aconteció, que la gente estaba excitada y los mismos discípulos contentos por haber visto todo lo que Jesús hacía. Ellos decían, este era el momento para amotinarse en contra de los romanos, para hacer un meeting político, para conquistar, para que de esa manera el Mesías ocupara el trono, en el trono de David, el trono del pueblo de Dios. Pero la realidad es que Dios
nunca ha estado detrás de un reino mundanal y todavía sigue siendo de la misma manera. Dios promete instaurar un nuevo reino en el cual Él será nuestro rey, pero estamos hablando de un reino nuevo, no de este mundo, un reino que empieza en el cielo y que luego viene a la tierra, con una tierra renovada. Así que falta demasiadas cosas como para entender que eso va a ocurrir. Incluso ellos entendían que era en su tiempo, pero la verdad es que el reino de Dios es implantado de una manera espiritual y de una manera consumada al momento de su segunda venida, y también, obviamente, la consumación final de este reino ya en esta tierra renovada es después del milenio. Si alguien te preguntara de qué te liberó Jesús, ¿cuál sería tu respuesta? Yo podría decir: Jesús me ha libertado del pecado, de la muerte, de la maldición, de vivir una vida sin sentido. De eso me ha libertado el Señor. ¿Y a ti, de qué te ha libertado? Se invita a dialogar acerca de por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas, como Juan el Bautista, sean encarceladas y ejecutadas. ¿Qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? Aquí está nuestro comentario. Debemos recordar que la vida en este mundo no es ni será perfecta, o mucho menos color de rosas. Habrán situaciones que sería imposible de justificar, pero a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentemos, tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo tiene en control y que en su plan maestro Dios está conduciendo su obra de salvación y defiende a sus hijos. Hay que tener presente eso. La siguiente pregunta: ¿qué lecciones hay en la alimentación de los 5,000 para una iglesia o una congregación que cuenta con pocos recursos? He aquí nuestra respuesta a esta interrogante. Saber que Dios proveerá y se ha provisto es una gran satisfacción. Dios es suficientemente capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que hay es que tener fe para ver sus promesas cumplidas en su pueblo conforme a su voluntad. Y la siguiente pregunta, para luego pasar al repaso: comparen las opiniones populares acerca de Jesús con la imagen que Marcos capítulo 5 y capítulo 6 hacen de él. Es decir, ¿qué sucede con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? Y aquí nuestro comentario. Esas personas que creen que Dios puede ser burlado deben recordar lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por otro lado, lo que también recuerda el comentario del tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, o sea, de no tomarlo en vano, a saber, que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, tal y como lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 7. A Dios hay que respetarlo y también a sus hijos. Pasando propiamente al repaso de esta semana, en la parte del sábado-domingo estuvimos viendo calmando una tormenta, cómo esta historia, cómo Cristo viene y reprende al enemigo que quiso matarlo para no llegar al otro lado, porque saben lo que iba a suceder. Del otro lado habían estas personas oprimidas por el diablo, y Jesús iba a reprender al enemigo. Por eso él no quería que llegara al siguiente lugar, y es por eso que de ahí nos damos cuenta que sin importar lo violento que se torne el enemigo, ni siquiera
si amenaza con destruirnos, si estamos con Cristo, nada podrá detenernos. En la parte del lunes, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Aquí se evidenció cómo Jesús escuchó claramente cómo este hombre lanzó un grito desesperado desde su interior, aunque quienes hablaron fueron los demonios, pero el hombre se postró. Quiere decir que el hombre estaba luchando por ser liberado del demonio, pero en toda esa situación que el enemigo quiere reclamar sus víctimas, más poderoso es Jesús. Él siempre va a querer de esa manera luchar para nuestra salvación. No importa que el enemigo trate de sujetarnos, no importa lo que él tenga que hacer, Dios realmente va a hacer lo posible y lo imposible humanamente para darnos la victoria. En la parte del martes estuvimos viendo en la montaña rusa con Jesús y cómo este asunto de las características de Jairo se destacan en particular, como cuando él llegó, le dijo a Jesús lo que estaba pasando. Jesús de inmediato se pone en acción para sanar a su hija, pero luego entonces esta escena es interrumpida por la sanidad del toque milagroso, y cómo en esa situación Jesús da la sanidad no solamente a la mujer, sino también a la hija de Jairo, pero también aquí él establece un patrón. Aquí Jesús presenta un elemento que es esencial para poder obrar tanto el milagro de la hija de Jairo como el milagro de la mujer del flujo de sangre, y es el elemento de la fe, porque gracias a la fe, la mujer no solamente fue sanada, sino también salvada, y es lo mismo que ocurre en nuestra salvación. Somos salvos únicamente por la fe y por aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la parte del miércoles, hablando acerca de la aceptación, ¿verdad? Y todo eso, asimismo se tituló Rechazo y aceptación, y cómo por la incredulidad y prejuicio que tenían el pueblo acerca de Jesús, de hecho sus familiares estaban ahí y eran parte quizá de los incrédulos, Jesús no pudo hacer muchos milagros, de modo que ya que no lo veían con la fe y con el respeto que tenían que verlo, pues por esa razón Jesús no pudo hacer grandes milagros ahí, excepto sanar a algunos enfermos de las ciudades que estaban alrededor. Y lo mismo ocurre hoy en día. Dios quiere sanar, Dios quiere salvar, pero para eso se necesita el elemento de la fe. Y en la parte del jueves estuvimos viendo una clase diferente de Mesías y cómo este problema que enfrentaron Jesús y los discípulos fue resuelto, es decir, el problema de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque esa era la costumbre, y Jesús suplió de tal modo que ellos quisieron entronizarlo a la fuerza, pero él no se lo permitió, sino que se retiró, porque su reino, hemos mencionado, no es de este mundo, sino que es un reino celestial. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que los milagros alrededor del lago que Jesús hizo fueron sumamente impactantes y todos tenían que ver con una historia en la que Jesús estaba interesado de sanar, pero también de salvar. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Dios está interesado no solamente en sanarnos, no solamente en suplirnos de algunas necesidades que tengamos, sino más que nada poder salvarnos, poder llevarnos junto a nuestra familia a la Canaán celestial. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos,
Ayúdanos, oh Dios, para que siempre podamos sacar tiempo para estudiar tu palabra, para poder ser llenos de ti. Ayúdanos a ver el interés particular que tú tienes en nuestra salvación y que de esa manera eso se refleje en un, así dice Jehová, en vivir más dependiendo de ti, sabiendo que tú esperas y deseas lo mejor para nosotros, no para condenarnos, no para destruirnos, sino para salvarnos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. De adentro hacia afuera, la próxima lección, la lección número 6, la cual estará abordando nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, Humberto Méndez, y ya en la próxima ocasión sería la lección número 7, en la que estaremos nuevamente con ustedes con la lección titulada Instruyendo a los discípulos, parte 1. Hemos estado durante esta semana abordando la lección número 5, Milagros alrededor del lago, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5 y el versículo 19. Tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que estamos detrás del proyecto de los 200 donantes, cada uno de $20, y es bien fácil. Usted puede comunicarse al número de WhatsApp que vamos a dar a continuación, y también pueden ir directamente a la página Patreon, que está dentro de los comentarios que están escritos en la descripción del video. Aquellos que están vía YouTube escuchándonos pueden ir directamente a ese enlace que está ahí, o también pueden comunicarse directamente con nuestro ministerio para así tener más información de cómo ser parte de estos donantes. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989, y de esa manera pueden adquirir más información al respecto, también de algún audio de cómo este programa le está ayudando en su vida espiritual. Pueden hacerlo por ese mismo número. Recuerden, vía WhatsApp, el 484-838-8989, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.